Muchos buscan la forma de entender y comprender cómo funciona el mundo financiero y las inversiones. Es por eso que en este video traigo todo lo que debes conocer para comenzar a invertir en el mercado de valores, además de darte herramientas estratégicas para poder obtener y lograr esos objetivos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gustavo Rubio. Soy corredor público de títulos valores y magíster en finanzas. Y este video fue una clase dada a la Universidad de Carabobo, específicamente en la maestría en Administración de Empresas. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta. De igual forma te invito a que nos apoyes en nuestro nuevo proyecto llamado Conversando de Dinero, un podcast donde aprenderás acerca de finanzas, economía e inversión de una forma sencilla y práctica. Ahora sí, comencemos. En esta presentación vamos a hablar del mercado de valores local, sobre todo local porque digamos que es el ámbito en el cual nos encontramos, pero esto es aplicable al mercado de valores en general, a las bolsas de valores en el mundo. Estas premisas se aplican a nivel financiero de igual forma. Vamos a hablar em, el día de hoy. Bueno, aquí les presento, tal como dijo Gabriel, estos son mis dos canales, ahí, que es donde imparto información financiera. El más nuevo de todos es Conversando de Dinero. Ahí tengo un podcast con uno de nuestros compañeros de la maestría de finanzas. Y bueno, con gusto, ahí pueden buscar información respecto a la actualidad o al mercado de valores en general. Bueno, el contenido programático, en un principio vamos a hablar acerca del financiamiento, las principales características de él. Vamos a hablar del sistema financiero, del mercado de valores, del mecanismo de financiamientos que uno puede encontrar justamente a través del mercado de valores, los participantes del mercado, las regulaciones, y vamos a hablar un poco acerca de cómo invertir en el mercado de valores venezolano. Vamos a explicar algunos reportes que hacemos nosotros desde la casa de bolsa y vamos también a hablar acerca de cómo invertir en el mercado de valores americano, que por lo que entiendo ya han visto, bueno, algunas características y más o menos cómo hacerlo. Entonces, bueno, voy a tratar de que esto no sea muy teórico, voy a tratar de que sea la parte teórica, hablarla muy rápido e irnos más hacia la parte práctica. Pero bueno, en un principio el financiamiento es, digamos que, una de las bases más importantes para llevar adelante una economía. El financiamiento se aplica no solamente a personas naturales, sino también a personas, perdón, a personas jurídicas, no solamente, sino naturales también. Esto se hace con el fin de obtener o lograr un objetivo. Este objetivo puede ser personal, institucional, puede ser para iniciar o expandir un negocio, la compra de una vivienda, educación, emergencias e inversiones incluso. Partiendo de esto, el sistema financiero, tal como lo conocemos aquí en Venezuela y en alrededor del mundo, parte o tienes tres principales vertientes o tres principales sectores, por decirlo de alguna forma. Uno de esos principales sectores es el sector seguros. Aquí en Venezuela está regulado por la SUDIASEC. Tenemos el sector bancario, que es el más grande, está regulado por la SUDEBAN, y el sector valores. Por lo general se utilizan dos de estos para obtener financiamiento, que es a través de los bancos y a través del mercado de valores en general. Entonces, nosotros, en este caso, como vamos a hablar del mercado de valores, nos vamos a centrar en la parte de justamente la que está regulada por la SUNAVAL, que es el mercado de valores. Y el mercado de valores es justamente parte de este sistema financiero, el cual es un conjunto de instituciones y agentes financieros autorizados y regulados que operan en la compra y venta de valores negociables. Cuando hablamos de valores, hablamos de acciones, bonos y todos estos títulos o justamente valores que pueden ser negociados, que son de oferta pública y se negocian a través de la Bolsa de Valores de Caracas o de una bolsa de valores. Estos títulos, como ya les estoy comentando, pueden ser acciones o bonos y digamos que una de sus principales características o más bien objetivos es obtener financiamiento para las empresas que lo emiten y por supuesto que en este caso los inversionistas puedan obtener un beneficio a través de esa misma inversión. Entonces, existen dos tipos de intermediación financiera. Justamente me devuelvo rápido a esta lámina. Las intermediaciones financieras es, digamos que, el objetivo principal de los bancos y el mercado de valores. Entonces, dentro de este tipo de intermediación financiera está la indirecta y la directa. La indirecta es, en este caso, la parte bancaria. Tenemos
agentes superavitarios. Los agentes superavitarios son aquellos que tienen los ahorristas, los que tienen el dinero que puede ser prestado y el cual este es depositado en los bancos. Los bancos justamente obtienen ese dinero, por lo general pagan una tasa al ahorrista y se voltea y prestan al deficitario. El deficitario es aquel sector que necesita el financiamiento para llevar a cabo sus objetivos. Tal como lo vimos, puede ser objetivos de expansión, llevar un proyecto a cabo, etcétera. Entonces, es indirecto porque justamente el banco intermedia esas dos puntas que se están negociando. Tenemos a la parte que vendría siendo el agente superavitario, que es el ahorrista, el banco toma ese dinero y lo presta al deficitario. Aquí principalmente lo que se negocia es dinero. Es justamente ese dinero el cual a través de esa ganancia que obtiene el ahorrista por prestarlo al banco y esa diferencia porcentual entre esas tasas que cobra el banco al deficitario y el banco que le paga al superavitario, es ahí donde está la ganancia bancaria, es justamente a través de ese círculo, digamos, de financiamiento donde se negocia ese dinero. Tenemos la parte de intermediación financiera directa. Y esta es la parte del mercado de valores. Se dice que es una intermediación directa porque el mercado, digamos las empresas emisoras, puede ser Ron Santa Teresa, por ejemplo, va al mercado para poder obtener financiamiento. Justamente ese financiamiento lo obtiene de los inversionistas. Los inversionistas invierten directamente en Ron Santa Teresa. Y esto es lo que se denomina una intermediación directa, porque básicamente a través del mercado de valores, el inversionista acude directamente a obtener, a prestar dinero a la empresa y no pasa a través de, en este caso, de una intermediación bancaria. Sin embargo, a diferencia de la intermediación indirecta, que es la de los bancos en este caso, el principal objetivo de negociación en el mercado de valores no es el dinero, es justamente los títulos valores, pueden ser bonos o acciones. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de financiamiento que puede haber para las empresas. Por supuesto, esta presentación va a estar orientada sobre todo a cómo a través de una empresa o digamos siendo una empresa, cómo te puedes financiar a través del mercado de valores. Pero también vamos a dar algunos puntos clave como inversionista. Para culminar esta lámina, digamos que existe dos tipos de mercado en la parte de intermediación directa. Está el mercado primario, que es cuando las empresas van directamente al mercado y, digamos, obtienen ese financiamiento. Es cuando las empresas van por primera vez y en esa primera vez sacan un título, sacan una emisión, sacan un bono o acciones y obtienen financiamiento de los inversionistas. Ahora los inversionistas se vuelven accionistas de la empresa o se vuelven, en este caso, eh, acreedores de la empresa. Entonces, justamente cuando el inversionista ya tiene esos valores, que son las acciones, o es en este caso los bonos, existe un mercado secundario en el cual los inversionistas pueden vender esa participación, ya sea en acciones, o pueden vender esos bonos. Entonces, es allí cuando se crea un mercado secundario donde ya yo no lo vendo directamente a la empresa o no lo estoy comprando en la empresa, sino que se lo vendo a Gabriel, por ejemplo, o se lo vendo a Néstor. Eso me va a permitir a mí generar un mercado secundario donde posteriormente Gabriel puede incluso, si sube el precio de ese instrumento financiero, ir a un tercero y venderlo también en la bolsa de valores. Aquí, como les comenté, se negocia principalmente, digamos, valores que son objeto de oferta pública. Cuando hablamos de un valor que es objeto de oferta pública, es porque cuenta con tres principales características. Estas características es que tienen que ser emitidos en masa. Estamos hablando de que se emiten, por ejemplo, la última emisión de Ron Santa Teresa fue de $300.000 y cada uno de esos títulos creo que eran alrededor de 100.000 títulos que se emiten en masa. Cada uno, la segunda característica es que cada uno tiene justamente las mismas características. Estamos hablando de que cada uno de esos valores que se emiten tienen la misma tasa de interés, tienen el mismo plazo de vencimiento. Cada uno de ellos posee las mismas características. Y bueno, poseen iguales derechos. En este caso, si hablamos de acciones, yo no tengo más derecho que un accionista que tenga mi mismo número de acciones o simplemente, digamos que vamos a cobrar los mismos intereses, por ejemplo, los mismos dividendos y lo que va a variar es justamente esa participación que tenemos respecto al capital de la empresa. Pero de igual forma tenemos todos los mismos derechos. Entonces,
llegando a este punto, voy a explicar un poco acerca del mercado de valores. em, en este caso, más hacia la parte de la definición. Y básicamente el mercado de valores es un espacio, ya sea físico o virtual, donde se compra o venden acciones u otros instrumentos financieros, tal como lo hemos visto. Algo importante es que suele pasar que las personas piensan que las empresas públicas son solamente empresas que pertenecen al Estado y esto no es así. Las empresas públicas son todas aquellas empresas que cotizan en bolsa y una de las ventajas de esto es que te permite a esta empresa cotizar en bolsa tú poder tener acceso a toda la información financiera de esta empresa. Y eso te va a permitir que tú puedas justamente tomar decisiones a través de esta misma información que vas a obtener, ya sea para la compra de acciones o bonos de esta empresa. Eso es importantísimo, incluso es algo que una de las cosas que más me gusta del mercado, que podemos saber e incluso hacer proyecciones referente a los estados financieros de estas empresas, porque tenemos toda esta información bastante clara y abierta al público. Entonces, esto acá es bien importante porque digamos que son las dos principales formas en las cuales se pueden financiar las empresas. E igual forma, o sea, viéndolo desde el punto de vista de empresas, pero también son las dos principales formas en las cuales se puede invertir. Entonces tenemos los mecanismos de financiamiento. En un principio, el primer mecanismo de financiamiento es la deuda. Desde un punto de vista de las empresas, esto representa un pasivo y en este caso, la empresa estaría obligada a retornar un capital más unos intereses a los inversionistas. Esto es denominado como renta fija. Y se denomina renta fija porque justamente ya se sabe cuál va a ser, cuál va a ser, perdón, el flujo de efectivo que la empresa va a tener que, digamos, pagar en un futuro, porque ya se sabe cuál va a ser la tasa de interés. Por lo general, estas son tasas de interés fijas. Ya sabe cuál es la tasa de interés, cuál es el capital que se está invirtiendo y los plazos. Entonces se llama renta fija porque ya se sabe justamente cuál va a ser la ganancia que se va a obtener. Y tenemos la otra parte que es la renta variable, la cual está asociada más hacia la parte accionaria, hacia las acciones en este caso. Esto para la parte de la empresa, estaríamos hablando de que estaría abriendo su capital al público y cualquiera de nosotros podría acceder a comprar esas acciones y volverse, en este caso, justamente un inversionista a través de las acciones de esta empresa. Estaría representado, digamos, en un estado financiero hacia la parte del patrimonio de estas compañías. Entonces, digamos que en este caso, la empresa, al otorgarle una participación accionaria, no estaría obligada a devolver el capital directamente, el capital que está invirtiendo esta persona o este inversionista en la empresa, sino que el inversionista va a tener dos principales formas de obtener esa ganancia. La primera es a través de los dividendos otorgados. Cuando una empresa tiene una actividad comercial que suele ser durante un año, por lo general las empresas financieras son a 6 meses, por ende los cortes de su actividad económica suelen ser 2 veces al año. Ellos están, por lo general, digamos que obtienen esa ganancia a través del dividendo. Entonces, las empresas, cuando obtienen un buen año comercial donde obtienen ganancias, esas ganancias a través de una junta, bueno, se hace una propuesta de reparto de dividendos a través de una junta, posteriormente a la asamblea de accionistas y posteriormente, cuando ya es aprobada la asamblea de accionistas, se hace, digamos, una repartición de dividendos. Y es allí donde obtiene parte de la ganancia de esa actividad comercial realizada durante ese periodo. Es donde los accionistas obtienen ese beneficio, digamos, ese rendimiento sobre la acción. Sin embargo, un dato importante también es que la segunda forma de cómo obtener beneficios es a través de la revalorización de las acciones. Cuando aumenta el precio de la acción, se obtiene también ganancias. Entonces, esas son las dos principales formas. La diferencia entre renta fija y renta variable desde el punto de vista de la empresa es que en un principio la renta fija representa deuda para la empresa y la renta variable representa abrir el capital a otros inversionistas. Como inversionista, Claro. digamos que yo obtengo ganancia en renta fija, obtengo ganancia a través de los intereses. Yo presto un capital y obtengo unos intereses bajo ciertas características. Y en la parte de renta variable obtengo las ganancias como las dos formas que les comenté, que es a través de la revalorización de las acciones
justamente por la cotización y el puje entre la oferta y la demanda y a través de los dividendos. Es básicamente eso. Digamos que esas son las premisas de cómo se comportan estos dos instrumentos financieros. Entonces, importantísimo que lo vean desde este punto de vista, esta premisa que les voy a poner acá, que les voy a leer, y es que las empresas emiten valores para financiarse. Ese es, digamos que es el objetivo principal de estos dos instrumentos financieros. Los inversionistas compran valores para obtener un rendimiento. En cualquiera de los dos, siempre se busca obtener rendimiento. Esto que les traigo acá es bien importante porque digamos que es la jerarquía de financiamiento. Esto ya es netamente para la parte de las empresas. Estamos hablando de que esto no es, digamos, creación mía, esto es a nivel teórico de un profesor de apellido Damodaran. En algún punto no sé si lo habrán escuchado, pero digamos que es bastante importante a nivel en términos financieros. Entonces, él habla acerca de una jerarquía que hay para financiamiento y esta jerarquía se basa principalmente en saber cuál es más costosa o, digamos, viéndolo desde el punto de vista de jerarquía, la menos costosa para la empresa. Entonces, en un principal punto o en una primera instancia tenemos los bonos. En este caso, la deuda, digamos que es el menos costoso para la empresa. Y la primera razón es que en un principio es tener un menor riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento de la empresa financiarse, ellos simplemente están obligados a pagar los intereses y el capital, pero no tienen que abrir justamente esa parte o ese patrimonio hacia los inversionistas. Y un dato importantísimo es que esos intereses, digamos que está en la parte de las ventajas, esos intereses que pagan por esa deuda son deducibles del impuesto. Entonces, esto es lo que llamamos un escudo fiscal, que Gabriel esto ya le va a hacer bastante memoria. El tema del escudo fiscal es que al momento de que tú pagas intereses sobre esta deuda, eso hace que disminuya los impuestos que tú tienes que pagar. Entonces, eso es una ventaja. Y bueno, pues digamos que una desventaja, por decirlo de alguna forma, es la obligación de los pagos, em, que en este caso, bueno, ya es algo que si tú obtienes un financiamiento, tú sabes que vas a tener un flujo de efectivo que ya está programado y tú tienes como empresa, como la parte, como la gerencia en la parte financiera, tienes que proyectar esto y saber tener bien claro las fechas, porque en el mercado de valores las fechas, digamos que de pago de deuda son sumamente importantes. Dentro de esta jerarquía tenemos también las acciones preferentes. Esto probablemente les va a generar dudas respecto a las acciones preferentes y las acciones comunes. Las acciones preferentes tienen características de acciones y características de deuda. Es como si mezcláramos la parte de renta fija y renta variable que hablamos en la lámina anterior. Esto se cataloga como un riesgo intermedio y es porque en un principio digamos que como empresa yo voy a tener unos pagos de dividendos que son fijos. Estamos hablando de que independientemente si en un año la empresa tuvo ganancias o pérdidas, de igual forma esas acciones preferentes se les debe cancelar un dividendo fijo. Ese dividendo fijo ya, bueno, está establecido ya en los prospectos o digamos, son como unas premisas que se establecen justamente en la emisión. Entonces, cuando ya se saca esa emisión, se sabe cuál es la tasa de interés que se va a pagar y todo esto. Y esto tiene prioridad sobre las acciones comunes. Es decir, estamos hablando de que si en un año comercial hubo ganancias, la empresa tuvo ganancias, en un principio se le paga primero a los accionistas preferentes ese dividendo fijo y posteriormente se reparte dividendo hacia los accionistas comunes. Esto es así en todo a nivel jerárquico, se maneja de esta manera. Y bueno, tiene digamos que un costo mayor de emisión a diferencia de lo que vendrían siendo los bonos. Por otro lado, tenemos las partes de acciones comunes. Estas acciones comunes son las que ya ustedes conocen muy bien. Son acciones, yo les doy un ejemplo, acciones de Ron Santa Teresa, Tesla, Netflix, todas estas, digamos, empresas. Entonces, digamos que esta es la que Damodaran define como la más costosa. En principio tienes un mayor riesgo de emisión porque estás abriendo tu capital, estás abriendo tu patrimonio y tiene mayor riesgo no solamente para el emisor, sino para los inversionistas. Es donde radica el riesgo porque estamos hablando de que si la empresa quiebra, por ejemplo,
tú estarías asumiendo esas pérdidas de la empresa. Y dentro de un rango de pagos que se debe realizar, primero va en este caso se le paga a los bonos en una primera instancia, posteriormente a las acciones preferentes y a las acciones comunes. Por otro lado, no tienes una obligatoriedad de pagos de dividendos. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de las acciones comunes, si una empresa en un año comercial obtiene pérdidas, por ejemplo, a los accionistas comunes, por supuesto, no se les reparte ningún tipo de dividendo porque se obtuvo una pérdida. Más bien, eso hace que disminuya el patrimonio, porque esa pérdida se traslada directamente a patrimonio a nivel contable. Y en teoría, esto que estamos hablando acá es cómo es la jerarquía de financiamiento, por lo que debería optar en un principio esa empresa. Ahora, cuando estamos hablando de startups, que son empresas que están comenzando y no tienen, digamos, no, están buscando más bien una forma de financiarse, suele ser un poco diferente. Esta estrategia es sobre todo para empresas que ya están constituidas, por decirlo de alguna manera. En las startups suele ser diferente, se suele comenzar desde aquí abajo por el hecho de que es menos riesgoso para para los accionistas o para, digamos, los que están comenzando con esta empresa. Es menos riesgoso abrir el capital, o sea, emitir acciones y diluirse un poco, porque eso va a permitir que en tal caso que a la empresa le vaya bien o no, el riesgo lo asumen todos los accionistas. Sin embargo, si tú emites deudas en una startup, como es una empresa que es muy riesgosa, estamos hablando de que te estarías financiando a través de la deuda y estarías incurriendo en un alto riesgo porque por lo general las startups en un periodo de crecimiento suelen no tener o no suelen tener, mejor dicho, esas ganancias, sino más bien que todo lo reinvierten. Entonces, no les da, digamos que, un rango en el cual tú puedas justamente redimir esa deuda. Entonces, les quería hablar de esto porque me parece bien interesante y es una teoría que uno ve mucho en las maestrías en finanzas. Si tú obtienes ganancia en una actividad comercial, tú simplemente quieres recoger tu ganancia y repartirla entre los accionistas. Ahora, ¿qué puede suceder? Que era lo que estaba hablando Gabriel, que esto está más orientado hacia las finanzas corporativas y es súper interesante, que esto habla más hacia la parte de los problemas de agencia, que es justamente la relación que existe entre la gerencia de la empresa y la relación que tienen con los accionistas. Entonces, em, digamos que la gerencia debe estar obligada, o digamos que el principal objetivo de una gerencia, de una compañía, es maximizar el precio de la acción. Esa es una premisa. Entonces, si yo veo como gerencia que existe la posibilidad de retener esos dividendos para reinvertirlos en la propia empresa y de esta manera, digamos, realizar o llevar a cabo proyectos que pueden darle a largo plazo un mayor beneficio a los accionistas, lo puedo hacer y lo puedo proponer. Y esto se suele, digamos, decidir en las mismas asambleas de accionistas. Pero ¿qué sucede? Que recuerda que todo lo que sucede dentro de la empresa, ya sea las ganancias, pérdidas, todo lo que sucede, digamos que impacta directamente en el precio de la acción y por ende impacta también en las ganancias y por ende impacta de igual forma en los accionistas, pues. Vamos a hablar ahora acerca de las ventajas que tiene una empresa al momento de cotizar en bolsa. Una de las principales ventajas es acceso al financiamiento. Todo lo que hemos hablado hasta el momento, ese es el objetivo principal de las empresas. Captar ese financiamiento a través de la emisión de acciones, que es lo que se denomina un IPO, o una emisión de deuda. Una mayor visibilidad. Cuando una empresa cotiza en bolsa, suele tener, digamos, suele estar mejor rankeada dentro de un rango de empresas, porque, bueno, esto básicamente es una empresa que se supone en teoría que al momento de cotizar en bolsa está auditada, necesitas tener pasar por varios procesos de estructuración para tú poder cotizar en bolsa, hacer tu capital público, mostrar toda tu información financiera. Entonces, esto es bien interesante porque justamente se denomina que esta empresa empieza a ganar visibilidad porque está siendo pública en este caso. Es como si fuese más reconocida, por decirlo de alguna forma. La liquidez para los accionistas. Esto es que básicamente tú cuando compras acciones puedes ir al mercado secundario, que es justamente la teoría que ya vimos,
y venderlas. Entonces, cuando una empresa no cotiza en bolsa, suele ser un poco más engorroso todo este tema de la venta de acciones. Tú tienes que ir a un registro, hacer hacer una asamblea de accionistas, marcar eso como un punto. Entonces, digamos que suele ser más engorroso cuando no cotiza en bolsa. Ya cuando cotizas en bolsa es mucho más sencillo la compra y venta de acciones. Acciones como moneda. Esto es justamente lo que la parte de que había tocado Beatriz, y es cuando, bueno, tú en un principio puedes utilizar las acciones como redención o un beneficio para los trabajadores. Hay algunas empresas que suelen dar acciones a los trabajadores y les prohíbe durante un cierto tiempo la venta de estas acciones. Por lo general hay otras como Ron Santa Teresa que da estos beneficios a los trabajadores a través de sus acciones y las pueden vender al día siguiente de haber dado ese beneficio. Eso es un punto positivo. Em, de igual forma, facilita, digamos, una fusión o adquisición. Esto radica en que yo puedo utilizar de mis acciones para absorber otra empresa y pagar a esta otra empresa o a los accionistas de esta otra empresa con las acciones que ya cotizan en bolsa, siendo de mi empresa que está absorbiendo. Bueno, una valoración objetiva, esto es porque la teoría principal del mercado de valores es que a través del puje de oferta y demanda se establece un precio de mercado y ese precio de mercado ya contiene todo la valoración de la empresa. Entonces no hace falta en teoría hacer una valoración de esta empresa porque se supone que ya tú tienes un precio que está cotizando. Y una de las ventajas que a mí me parece más importante, esto pasa aquí en Venezuela, es que a nivel fiscal, una empresa que no cotiza en bolsa, al momento de tú vender esas acciones, suelen cobrarte alrededor de un 34% de impuesto sobre la renta sobre la venta de esas acciones. Mientras que una empresa que cotiza en bolsa paga solamente el 1%. Es bestial esa diferencia porcentual de pago de impuestos. Y esto es súper importante, por lo menos para mí, que eh, no, o sea, disminuye mucho tu ganancia el hecho de que tú tener que pagar un 34 o un 1% de impuestos en este caso. Esto que está acá son los principales instrumentos financieros de deuda que existen en el mercado de valores venezolano. Estamos hablando del Valoren, papeles comerciales, obligaciones quirografarias y títulos de participación. Voy a explicar rápidamente estos porque me quiero concentrar es en los papeles comerciales. Un Valoren es un instrumento que está orientado más hacia la parte de emprendimiento. Suelen ser un instrumento que se puede emitir máximo como $10.000 y esto es indexado. Suele ser indexado. Entiendo que también existe que tú puedes emitirlos en dólares netamente. Voy a dejar papeles comerciales de último. Tienes obligaciones quirografarias que suelen ser emisiones más a largo plazo, emisiones de 2, 5 años, 3 años. Tienes títulos de participación, que los títulos de participación son emisiones que se hacen. Digamos que son de todas estas, el título de participación entiendo que es la más cara porque tú necesitas constituir una empresa que se llama una empresa titularizadora. Entonces, la particularidad que tienen los títulos de participación es que tú emites con una garantía. Entonces, esta garantía puede ser parte de tu inventario, puede ser incluso facturas que tú tengas por cobrar. Entonces, esto lo que centra es que al momento de tu emitir, tú tienes que sacar, si es inventario, sacas ese inventario de tu balance y se lo entregas a esta empresa que va a ser la titularizadora. Esta empresa lo va a resguardar y al momento de hacer la emisión, este vendría siendo la garantía sobre esa emisión. Este, digamos que es uno de los más costosos por el tema de que tienes que constituir esta titularizadora y suelen ser a más largo plazo. Ahora, los papeles comerciales son los que más se utilizan en el mercado de valores venezolano. Este papel comercial es lo que se denomina un papel comercial cero cupón. Esto entendiéndose de que no tiene cupones implícitos, o sea que no se paga una tasa de interés. Se paga una tasa de interés, pero no se paga un interés como tal, sino que simplemente si se emite, por ejemplo, $1.000.000, la empresa y el precio de ese activo financiero es 90%, la empresa no va a recibir $1.000.000, sino que recibiría 900.000. Y ese inversionista que dio los 900.000 al momento del vencimiento recibe ese $1.000.000 completo porque la ganancia sería que él está pagando a descuento. Entonces, estos instrumentos financieros suelen ser
en teoría, menor a un año. Y en Venezuela, el plazo máximo que se ha estado emitiendo ha sido a 6 meses, a 180 días. Sin embargo, como en Venezuela tenemos unas características que son cambiantes, aquí en Venezuela suele emitirse papeles comerciales con cupones. Es decir, la empresa recibe el 100% del capital y el inversionista obtiene al vencimiento o dependiendo cómo sean las características, cupones sobre ese 100% que está pagando. Entonces, estos papeles comerciales suelen ser emitidos en bolívares, indexados y en dólares. En bolívares es tal como lo conocemos, es simplemente emites tantos millones de bolívares, las empresas emiten esto, obtienen ese financiamiento en bolívares, tienes por supuesto un super riesgo, que es un riesgo cambiario, el cual una empresa por lo general se voltea y se cubre a través de la compra de dólares, lo cual es bien complejo hacerlo en Venezuela. Sin embargo, esta es una posibilidad de emisión. Las tasas de interés suelen estar alrededor del 55-60% anual, lo cual desde un punto de vista bastante lógico, para el inversionista no es lo más rentable por el hecho de que si tomamos en cuenta la fluctuación de la tasa de cambiaria respecto a la tasa de interés, la tasa cambiaria es superior a la tasa de interés que te está proporcionando esta inversión. Entonces, por supuesto, cuando tú comparas estas dos tasas, no te conviene tomar allí. Sin embargo, para la parte de las empresas, es muy beneficioso la emisión en dólares si la digamos, colocan completa, por el hecho de que justamente a medida que va avanzando el tipo de cambio y va aumentando esa diferencial en el tipo de cambio, eso hace que al momento de tú pagar ese financiamiento, básicamente se cancela solo, porque se lo come la inflación y, bueno, por supuesto, la tasa cambiaria. Ahora, el indexado es diferente porque a pesar de que se emite, por ejemplo, $300.000 de forma indexada, la empresa obtiene ese financiamiento de 300.000 a la tasa del Banco Central de Venezuela y, e incurre en el mismo riesgo en el cual te tienes que voltear a cambiar ese dinero en bolívares. Para el inversionista, digamos que es un poco más beneficioso por el hecho de que cuando tú recibas tu capital, tú también lo vas a recibir indexado. Sin embargo, bueno, hay que ver cuál sería la fluctuación en el tipo de cambio, pero el más ideal de todos para los inversionistas e incluso para las empresas, desde mi punto de vista es así, es la emisión en dólares directamente, porque el inversionista invierte en dólares, obtiene el rendimiento en dólares y la empresa obtiene dólares. Entonces se ahorra el tema del riesgo cambiario. Y eso es, digamos que es muy beneficioso para las dos puntas, en este caso la compradora y la vendedora, el emisor o el inversionista. Bueno, acá voy a hablar de los participantes en el mercado. Esto va a ser más hacia la parte de mercado venezolano, pero esto aplica también para el mercado americano o cualquier mercado que se les venga a la mente. Entonces, tenemos los agentes de mercado. El principal agente es la SUNAVAL, la Superintendencia Nacional de Valores. Esta institución es la que se encarga de regular todo el mercado de valores. En un principio tenemos la Bolsa de Valores de Caracas, existen otras bolsas, las cuales en este caso no vamos a tratar de ellas. Digamos que la Bolsa de Valores de Caracas es la más relevante dentro de las tres bolsas que normalmente existen en el mercado. Y la Bolsa de Valores de Caracas, su principal función es establecer una plataforma en la cual se puedan comercializar los instrumentos financieros. Esa es la principal función de la Bolsa de Valores de Caracas o de las bolsas en general. La Caja Venezolana de Valores su principal función es el depósito, la custodia de liquidación y compensación, además de la transferencia de los diferentes instrumentos financieros. Es decir, que todo lo que se comercia, compra o vende a través de acciones o bonos en la Bolsa de Valores de Caracas, esto compensa en la Caja Venezolana de Valores. Es decir, que si Gabriel tiene acciones en la Caja Venezolana de Valores y me vende a mí a través de la Bolsa de Valores de Caracas, el día de la liquidación de esa operación, puede ser hoy mismo, por ejemplo, la Caja Venezolana de Valores pasa esa titularidad desde Gabriel hacia mi cuenta o hacia mi subcuenta en este caso. Ahora, para poder hacer estas transacciones, se necesita una casa de bolsa. En este caso, Ratio Casa de Bolsa, que es la casa de bolsa con la cual yo trabajo, Ratio Casa de Bolsa se encarga de hacer las operaciones a nombre de de nuestros accionistas o de nuestros clientes en la Bolsa de Valores de Caracas.
Y de esta forma, a través de Ratio Casa de Bolsa, que en este caso sería el broker, se hacen las operaciones en la bolsa y posteriormente estas acciones compensan en la Caja Venezolana de Valores. Un dato importante es que uno de los agentes principales del mercado de valores son las sociedades calificadoras de riesgo. Estas sociedades calificadoras de riesgo son empresas dedicadas justamente a medir la probabilidad de pago que van a tener las empresas que cotizan o más bien las empresas que emiten su deuda en los mercados o en las bolsas de valores. Estas calificaciones suelen tomarse en cuenta porque digamos que suelen ser independientes a la relación que se tenga con la empresa y son sumamente importantes en el mercado financiero. Y bueno, otros agentes del mercado son las empresas emisoras que ya lo hemos visto y los inversionistas que seríamos todos nosotros. Acá es más o menos cómo funciona. Esto es, digamos que una forma de esquema de la lámina anterior. La Sunaval es la que se encarga de supervisar todo el mercado de valores en general. En el mercado de valores intervienen las empresas emisoras buscando financiamiento y los inversionistas buscando rendimiento a través de sus inversiones. Ellos van a través de Ratio Casa de Bolsa, van a la Bolsa de Valores de Caracas a hacer operaciones y estas operaciones liquidan en la Caja Venezolana de Valores. Por otro lado, ¿quiénes son los que pueden participar en el mercado de valores? En un principio tenemos quienes se financian, que son los emisores. Los emisores pueden ser los propios gobiernos a través de la emisión de deuda. En Venezuela y en el mundo suelen llamarse deuda soberana. También se ha escuchado que es los treasury bonds o X, incluso empresas del Estado también pueden estar acá. Tenemos municipios, alcaldías. Aquí en Venezuela no se financian de esa forma los municipios y las alcaldías, pero hay otros países que lo suelen hacer. Tenemos grandes empresas, empresas como Netflix, empresas que buscan el mercado para poder financiarse. Y bueno, tenemos las pymes, que son empresas que son mucho más pequeñas, pero que de igual forma pueden ir al mercado a financiarse. Ahora, ¿quiénes son los que, en este caso, los que actúan como inversionistas? Pueden ser personas naturales como nosotros, instituciones eh, públicas o privadas, incluso bancos a través de sus fideicomisos, y tenemos los fondos de inversión que es, digamos, empresas que se encargan de juntar un cúmulo de inversionistas y a través de estos fondos, esos inversionistas invierten en estas empresas. Bueno, el marco regulatorio lo voy a hablar súper rápido, que es súper importante. Nosotros contamos con una ley que es básicamente un decreto con rango, valor y fuerza de ley del mercado de valores del 2015. Eso lo pueden ver a través de la página web de la Sunaval. De igual forma, ahí para que, digamos, los contadores pueden tomar en cuenta el plan de cuentas contable, que es súper extenso, pero en términos generales es muy similar a cómo se lleva la contabilidad de los bancos. Esto más hacia la parte de las casas de bolsa. Esto no aplica para las empresas emisoras. Para las empresas emisoras aplica simplemente dependiendo cómo sea, por supuesto, sus políticas contables, pero por lo general aplican las NIF, por ejemplo. Ahora, aquí vamos a hablar de la parte del inversionista, de cómo invertir en el mercado de valores, tanto en este caso venezolano. Bueno, en un principio lo que tienen que hacer es ir a una casa de bolsa, van a Ratio Casa de Bolsa, se contactan con ellos. A través de este link que está acá pueden escribir a través de su WhatsApp, simplemente llamar. La Ratio Casa de Bolsa se encargaría de orientarlos en cómo es el procedimiento para abrir una cuenta de cortaje y cómo es el procedimiento, en este caso, para abrir esa cuenta en la Caja Venezolana de Valores, el cual es el punto número 2. Esa subcuenta en la Caja Venezolana de Valores es importante porque allí es donde justamente se compensan estos títulos. Ustedes van a tener un usuario y una contraseña donde van a poder ingresar y verificar cuál es su posición en este momento. Entonces, esta es la página web de la Caja Venezolana de Valores. Al momento de ustedes ingresar, Ratio lo que les va a indicar es que a través de Citrat, que es el sistema que ellos manejan, ustedes se pueden registrar y es un registro sumamente sencillo. Ponen su cédula, teléfono, email, nombres, continúan, siguen los procedimientos y todo esto es online. Eso es una de las principales ventajas. Yo siempre opino que el mercado de valores se puede utilizar como una forma en la cual tú puedes obtener un retiro digno, por decirlo de alguna manera. Entonces, el mercado de valores venezolano, a pesar de que es sumamente riesgoso, no les voy a mentir, tenemos implícito un tema de que el mercado de valores
reúne, en este caso, a través del precio de las acciones, o asume todos los riesgos que se pueden correr en una inversión en Venezuela. Estamos hablando de riesgo político, económico, social. Sin embargo, me parece que es bien importante educarse respecto a las inversiones en Venezuela y se puede obtener rendimiento, se lo digo de primera mano, tomando en cuenta mi propia experiencia, se puede obtener rendimiento a través de la compra de acciones en Venezuela. Sí se puede hacer. Hay muchos que les hablan acerca, e incluso he visto varios publicaciones en Instagram acerca de que cuando existe un diferencial cambiario no se suele obtener beneficios a través de la Bolsa de Valores de Caracas, lo cual desde mi punto de vista no es cierto, por el hecho de que las acciones suelen estar correlacionadas con el tipo de cambio, lo cual te permite que a pesar de que las acciones cotizan en bolívares, al momento en que sube el tipo de cambio, suele subir el precio de la acción. Y si no sube el precio de la acción, tengo la oportunidad de comprar una acción más barata. Esa es mi premisa, mi premisa. Ahora, lo que se puede hacer es justamente para distribuir ese riesgo, puedo no solamente invertir en Venezuela, sino invertir también en un mercado americano o a través de instrumentos de deuda que suelen tener un riesgo, digamos, menor. Pero hay formas de distribuir el riesgo. Pero invertir en la Bolsa de Valores de Caracas a mí me parece que puede ser una muy buena estrategia, primero para resguardar tu poder adquisitivo y segundo para tu poder adentrarte justamente a esas ganancias o a ese mundo financiero que me parece que es una muy buena forma de comenzar. La Bolsa de Valores de Caracas, sus acciones por el momento cotizan solamente en bolívares. Entonces, por supuesto, eso puede, digamos, hacer pensar a los inversionistas que cómo yo voy a invertir en bolívares. No tiene sentido en un principio. Pero realmente sí lo tiene por el hecho de que recuerda que el mercado se maneja a través de la oferta y la demanda. Entonces, si yo como inversionista invertí $10, por ejemplo, en una acción, yo cuando vaya a vender esa acción quiero obtener $10 o más. Si yo no vendo, por supuesto, no realizo esa pérdida o esa ganancia. Entonces, el push entre oferta y demanda justamente radica en eso, de que las acciones suelen subir porque existe una valoración sobre esa acción, sobre esa empresa, y los inversionistas suelen estar orientados hacia maximizar sus ganancias. Entonces, en un principio, si una empresa, una acción cuesta el equivalente a $1, y sube el tipo de cambio y la acción permanece en 100 bolívares, pero resulta que ahora la tasa está en 120, por ejemplo, estamos hablando de que está, digamos, ese 20% de diferencial en esa subida impacta si tú vendes la acción. ¿Y por qué? Porque cuando tú recibes el dinero lo recibes en bolívares y tienes que voltearte a comprar dólares. Sin embargo, hay veces que lo he vivido en el cual ese diferencial se dispara mucho más en el precio de la acción, donde permanece, digamos que estable un tipo de cambio y la acción se dispara mucho más. Entonces eso hace que, por ejemplo, si una fluctuación en el precio o el tipo de cambio fue de un 5%, pero la acción subió más de un 10% en ese mismo mes, estamos hablando de que la acción rindió más de lo que te puede haber rendido haber comprado dólares. Entonces, cuando tú te volteas, así el diferencial cambiario haya sido de un 5% en X tiempo, si tú lo comparas con ese diferencial en el precio de la acción, que fue un 10 o un 15%, así tú te voltees y compres a una tasa no de Banco Central, sino la otra tasa, justamente tú vas a obtener una ganancia. Se ve mermada un poco, pero vas a obtener una ganancia. Entonces, desde mi punto de vista, tal como les comenté, es riesgoso. Lo que hay en este caso es que aprender cómo distribuir ese riesgo. Comprando acciones en Venezuela, comprando acciones en el mercado americano, comprando deuda. Esto va a permitir que tú puedas diversificar ese riesgo y justamente puedas, en este caso, minimizar todo ese, digamos, ese miedo que se incurre al momento de invertir en acciones. Y bueno, el último procedimiento de inversión que les recomiendo acá es instruirse. Les dejo aquí de igual forma, disculpen que haga tanto énfasis en los canales, pero es allí donde yo suelo manejar toda la información y por supuesto leer mucho sobre el mercado. A mí me parece importantísimo eso también. Actualmente en la Bolsa de Valores de Caracas cotizan 34 empresas y de estas 34 empresas existen 38 acciones en circulación. Estamos hablando de que hay empresas que tienen dos acciones en circulación. El ejemplo es Ron Santa Teresa. Estamos hablando de Invaca, que tiene acción clase A y clase B, al igual que Mercantil Servicios Financieros, que tiene acciones clase A y clase B también. Así es como se distribuye actualmente los sectores en la Bolsa de Valores de Caracas. El sector financiero, fíjese que representa más del 60% de, digamos, la capitalización de mercado. Em,
seguida en este caso por la parte de manufactura, servicios, pero esta es más o menos la distribución. Toda esta información la pueden encontrar en esta página también, que es, digamos que es una parte de la Bolsa de Valores de Caracas. Ellos allí lo que reflejan es los movimientos de la bolsa en un día. Aquí pueden ver los principales índices de referencia, que es el índice bursátil Caracas, el índice financiero e industrial. Y pueden aquí ver los movimientos. Tienen principalmente los precios de compra, em, tienen el número de acciones que se está negociando. Este es el precio, perdón. Este es el número de acciones que se está negociando en esa acción. Este estelar es para los grandes. Les muestro, como hemos hablado de Ron Santa Teresa, les muestro por acá. Aquí está. Esta es la B. Esta es la que tiene los trabajadores de Santa Teresa y esta es la A. Sin embargo, ustedes pueden comprar cualquiera de estas acciones que cotizan en bolsa. Y bueno, tengo acá básicamente información que es para la toma de decisiones también. Aquí les iba a mostrar un informe que es el que yo les comenté que comparto directamente a través del canal de Telegram. Este reporte está mucho más sencillo, a pesar de que ven un montón de números, les explico y es súper rápido y fácil. Tienen en la empresa, tienen el precio que se estaba comprando o el último precio que quedó en bid, que quedaron en los compradores en cotización. Tienen el último precio en la oferta, es decir, si yo quiero comprar, compro en este precio, si quiero vender, vendo en este precio. Este spread es básicamente la diferencia que existe entre la compra y la venta, el diferencial en precio. Es un diferencial muy alto y esto radica en justamente la liquidez que se incurre en esta bolsa, suele ser así, la realidad. Acciones que se negocian son, digamos, el número de acciones que básicamente se negociaron ese día, el monto negociado, el precio de cierre anterior y el precio de cierre del día de hoy. Y la variación porcentual. De igual forma, les pongo acá la variación en el índice. Fíjate que en promedio bajaron las empresas en la Bolsa de Valores de Caracas un 0,70%. Este es, digamos, como el S&P 500, pero en este caso de la Bolsa de Valores de Caracas. Tenemos acá la fluctuación del tipo de cambio. Y bueno, acá les pongo otros detalles. Este es más o menos lo que nosotros solemos compartir y yo lo envío directamente también a través del canal de Telegram. Les doy un repaso rápido porque es información muy básica, es más para mantener informados a los accionistas. Ok, esto me pareció interesante mostrarlo de esta forma. Son las empresas o digamos las más relevantes o que uno conoce al ver el logo, que cotizan en bolsa. Tenemos sobre todo el sector financiero, que comprende los bancos y comprende, en este caso, la Bolsa de Valores de Caracas. De igual forma, tenemos empresas como Ama de Casa, tenemos empresas como Productos Jefe. Todas estas empresas cotizan y ustedes pueden comprar acciones de estas empresas. Aquí está la parte de cómo invertir en el mercado de valores americano. Aquí yo siempre hablo de una forma, bueno, digamos que a mí me parece que es la más económica, por decirlo de una forma, que tiene menos gastos financieros para los inversionistas. En un principio, necesitas tener una cuenta bancaria en el exterior. Esta cuenta bancaria para abrirla no es imposible, muchachos, se puede abrir. Solamente que no se abre directamente en un banco americano, sino que se abre en un banco de Puerto Rico. Hay quizás personas que tengan ya experiencia de cómo hacerlo. Yo voy a explicar aquí de una forma bastante sencilla de cómo obtener esa cuenta bancaria. Eh, Tienen dos formas principales de invertir. Desde mi punto de vista, yo recomiendo esta porque es la que he utilizado. La primera es a través de Interactive Brokers y la segunda es a través de Folionet. Entonces, yo recomiendo en este caso, o más que recomendación, es como yo lo hice para poder invertir afuera. Recuerden que no podemos invertir, o por lo menos yo no recomiendo hacerlo directamente a través de aplicaciones que son promocionadas aquí o que están, digamos, en paraísos fiscales, porque estas aplicaciones suelen no ser muy seguras para poder operar. Lo digo porque entiendo que hay algunas aplicaciones donde tú puedes invertir directamente en bolívares, pero eso no me parece muy seguro. Entonces, en FaceBank, que es un banco que cotiza, un banco en Puerto Rico, perdón, se puede abrir una cuenta. Abrir una cuenta en FaceBank es sencillo, es realmente sencillo. Digamos que una de las trabas quizás puede ser el pasaporte, pero se puede gestionar. Aquí en Venezuela se puede gestionar. Este, Esto que está acá son, digamos que los recaudos para tú poder abrir esa cuenta en FaceBank. Y si se preguntan cómo hacerlo, lo pueden hacer de igual forma
a través de diferentes... Facebook tiene como operadores, por decirlo de una forma, en varios países, que no son directamente agencias de Facebook, sino que trabajan con Facebook y ustedes pueden hacer pueden abrir esas cuentas en este banco. Entonces, los recaudos son recaudos muy sencillos, fíjense que no es nada del otro mundo, son recaudos, es el RIF, es un recibo de servicio, son recaudos que se pueden obtener de una forma bastante sencilla. Em, Ahora, voy a hablar de Interactive Brokers, esta es la que yo utilizo. Entiendo que ahorita es más complejo abrir una cuenta siendo venezolano en Interactive Brokers, pero de igual forma voy a hablar de ella porque quizás en algún punto se pueda facilitar esto. Y lo voy a tomar en cuenta es para, digamos, conocer cómo es, cómo es tomar una decisión para saber en cuál broker voy a comenzar a invertir. Hay muchos brokers, hay muchas empresas en las cuales se puede comenzar a invertir. Sin embargo, es importantísimo, muy importante desde mi punto de vista, que se tomen en cuenta esto que les voy a decir a continuación, y son las regulaciones y las membresías. Para que un broker, desde mi punto de vista, pueda ser seguro, tiene que estar regulado y tiene que estar en países que sean serios a nivel de estas regulaciones. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista, como inversionista, no me sirve un broker que sea regulado por el gobierno de las Bahamas, porque estamos hablando de que es un paraíso fiscal. Suelen ser regulaciones mucho más ligeras. Entonces, desde mi punto de vista, es mucho más efectivo cuando estos brokers son regulados a través de FINRA o a través de la SEC, por ejemplo. La SEC es lo que sería la SUNAVAL aquí en Venezuela, pero en Estados Unidos. Es la Comisión de Bolsas y Valores, es más o menos la traducción. Esta Interactive Broker es cotiza actualmente en la Bolsa de Valores de Nueva York y por ende se puede obtener información financiera de una forma muy rápida. También es miembro de FINRA y en este caso de la Corporación para la Protección del Inversionista de Valores. Todo esto puede ser verificado a través de la propia página web de FINRA, en este caso, de la Corporación para la Protección de los Inversionistas y de investor.gov. Allí ustedes pueden ingresar y verificar que esta empresa actualmente está regulada. Esto es importantísimo. Si una empresa es seria, por lo general va a tener esto que está acá. Es como, digamos, un detalle de sus regulaciones y fíjese que es una empresa que te establece que es miembro de la bolsa, es una empresa que es miembro de igual de FINRA y que es regulado por la SEC también. Esto que está acá es un código, si ustedes lo quieren tomar, es una forma fácil de poder abrir una cuenta. Anteriormente servía mucho más fácil, ahorita entiendo que hay algunos problemas para poder comenzar a invertir a través de Interactive Brokers. Y es por esto que, bueno, esto que está acá es básicamente que cómo se ve la plataforma Interactive Broker. Desde mi punto de vista es muy completa. Para comenzar a invertir es excelente. Yo he manejado aquí mis inversiones y esto que está acá, no es por presumir, pero esto que está acá es el rendimiento del portafolio aquí en verde. Es el rendimiento de mi portafolio respecto al mercado en general. El mercado en general es esta parte azul y por ende mi portafolio rindió mucho más que el índice. Pero les quise traer esto para que ustedes vean más o menos cómo se ve la plataforma. Esto es un 1% de cómo se ve realmente y todo lo que se puede hacer a través de Interactive Brokers. Ahora, para, digamos, solucionar ese problema en el cual no puedes invertir a través de Interactive Broker porque tiene ciertas regulaciones o ya simplemente no se puede invertir estando desde Venezuela, me parece que Folionet es una forma bastante seria de poderlo hacer. Sobre todo, esto es una aplicación telefónica y uno de los datos más importantes es que está de igual forma regulado y está regulado por leyes americanas. Tengan mucho cuidado con esto, quizás no puedan utilizar Interactive Broker o quizás no les guste Folionet y se puedan ir por otra opción. Lo más importante es verificar justamente estas regulaciones y ver que sea una empresa que sea bien seria en todos estos términos. Para abrir una cuenta en Folionet, simplemente se descargan la aplicación, ingresan sus datos, un correo, un password, les va a llegar una verificación de ese correo. Una vez ya ingresen ese código, esa verificación, les van a pedir cuál es el tipo de cuenta que van a utilizar. Yo suelo recomendar utilizar en un principio la personal porque incluso creo que no te deja la otra cuenta que es un poco más avanzada y es porque
necesitas un cierto monto de capital para poder seleccionar esa opción. Pero esta es perfecta, la personal, para comenzar a invertir. Es buenísimo, incluso las comisiones, bueno, aquí dice, las comisiones de transacciones son muy bajas, es de $1 por transacción. Interactive Broker también tiene solo $1 por transacción. Ok, y bueno, posteriormente, al seleccionar ya el tipo de cuenta, ya le van a solicitar información más personal, que ingresen sus datos personales, una cédula, y posteriormente esto pasa a una verificación. Ya al momento de estar verificados, ustedes van a poder visualizar acá toda la información, si tienen dinero o cuando los fondeen, todo esto. Un dato importante que me dijo Néstor es cómo fondear esta cuenta justamente a través, y es la forma como yo lo he encontrado que es más fácil e incluso más que fácil, barato. Porque abriendo una cuenta en Facebook o en cualquier otro banco que tú puedas hacer un link, o sea, tú te permite linkear de alguna forma esa cuenta bancaria con estas plataformas de inversión, tú puedes linkearlo y eso te permite que tú puedas financiar estas cuentas sin que te genere una comisión bancaria. Las comisiones bancarias en los bancos afuera suelen estar alrededor de $30 o $50. Por ende, si tú tienes un plan de inversión que puede estar de $100 mensuales, estamos hablando de que se te cobran $30, vendría siendo el 30% de tu inversión. Entonces es un costo, un gasto financiero muy alto. Sin embargo, al tener una cuenta que se pueda linkear, que suelen ser cuentas americanas, o en este caso Facebook, que está en Puerto Rico, te permite tu poder, digamos, tener ese costo o ese gasto financiero que sea cero. Entonces te llegan limpios los $100 a tu cuenta. Y lo único que vas a tener que gastar es la comisión de $1 al momento de hacer la transacción, lo cual es muy bajo. Y me parece bastante, me parece que es un dato bien importante. Entiendo que desde Mercantil en Venezuela tú puedes abrir una cuenta en Mercantil Panamá, sin embargo, estas no se pueden linkear acá. Y al no poderse linkear, te genera un gasto porque tú tienes que hacer una transferencia desde Mercantil y te genera ese gasto que desde mi punto de vista te mata completamente el rendimiento de tu inversión. Esto es un ejemplo de uno de los índices o un ETF, índice no, ETF más famoso que es el QQQ, que replica la fluctuación en el movimiento del índice del Nasdaq 100. Esto básicamente lo que indica es que si sube el Nasdaq, que es, digamos, tienes un índice que tiene en promedio las 100 principales empresas que cotizan en Nasdaq, entonces esto también suele subir. Y bueno, esto es una forma de cómo comprarlo, así más o menos como se ve al momento de buscar la empresa. Simplemente se pone una orden, es más o menos lo que ustedes estaban viendo y lo que están comentando al principio de la clase. Se pone una orden de compra, por supuesto. Puedes, digamos, tener, bueno, un dato importantísimo, a través de Interactive Broker y Folionet. Fíjense que la acción aquí aparece, no se asusten, aparece que está en $400, sin embargo, se puede comprar una porción de esta acción. Vamos a suponer que esté en $400 exactos. Si ustedes invierten $100 en esta acción, comprarían en lugar de una acción un 0,25 por ciento de esa acción. Entonces comprarían 0,25 de esa acción. Y eso es un dato importante porque te permite incluso invertir desde $20, lo cual me parece muy beneficioso. Incluso mira, aquí aparece que el mínimo de transacción es $5. Em, Pueden de igual forma poner límites o tipos de órdenes. Puede ser a mercado, límites o stop. Me parece muy importante esto para disminuir riesgos. Y bueno, eso ha sido todo, muchachos. Pensé que venía otra lámina. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por todo esto. Antes de darle la palabra a Beatriz, les dejo esta frase de Peter Lynch, que es uno de los principales, o fue uno de los principales gestores de fondos en el mundo, y es que la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Eso no significa que no vamos a hacer un análisis de inversión, eso significa que vamos a hacer un análisis, pero no tener miedo de invertir. Y les dejo estas recomendaciones de bibliografías. En un principio, Un paso por delante de Wall Street, que es un libro de Peter Lynch. Deep Work, que en este caso te permite tú, digamos, concentrarte más en tus objetivos de inversión y más que de inversión en todos los aspectos de tu vida. Y Acciones ordinarias y beneficiosas, perdón, Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios de Philip Fisher. Y bueno, aquí está como les comenté para que puedan escanear el código e ingresar al canal de Telegram y mi canal de Evalue Saber. Muchísimas gracias por prestar atención y muchísimas gracias por su participación en la clase.